estudio de caso es un método de investigación que se utiliza cuando el caso es relevante, trascendente, tiene una envergadura tal que requiere un estudio en el detalles del caso mismo. Evidentemente, la limitación principal del estudio de caso es que no permite generalización. Sin embargo, sí que en el caso de las políticas públicas y en particular en el caso de las evaluaciones de la política pública, sí que permite entender aspectos fundamentales, tanto como son la teoría del cambio, como los procesos metodológicos que han permitido luego la posterior evaluación de la política pública. En realidad, en el curso que estoy haciendo online, más que utilizar el estudio de caso como la entendemos en metodologías, utilizamos casos de evaluaciones de política pública, porque el curso va de evaluación de política pública, para que los y las estudiantes vean qué significa evaluar una política pública y entiendan las dificultades metodológicas que conllevan evaluar los impactos de las intervenciones públicas. Básicamente hay un trabajo previo por mi parte, que es seleccionar, buscar antes y seleccionar evaluaciones de políticas públicas que pueden ser de interés adentro, digamos, de la estructura del curso. En este caso hay repositorios tanto de organizaciones en Cataluña como Evalua o en el resto de España o a nivel internacional que ponen a disposición las evaluaciones que han hecho y a partir de ahí yo voy analizando las que tienen mayor pertinencia con nuestro curso, considerando que en este caso los y las estudiantes tienen que esbozar un proceso de evaluación y las utilizamos en clase, en las clases virtuales, para poder, digamos, inspirarnos y aprender de casos concretos. Yo creo que esta es una metodología, es la de utilizar casos, que puede venir bien cuando, digamos, la asignatura lo permite, cuando queremos tender puentes entre la teoría y la práctica. Entonces, en este caso, el consejo es seleccionar con antelación casos que nos interesan. A veces, por ejemplo, las evaluaciones son grandes en el sentido que tienen muchas páginas, pero a veces existen resúmenes ejecutivos, etcétera, etcétera. A partir de ahí, a partir de este trabajo previo, es poner a disposición de los estudiantes en dos modalidades, tanto antes de las clases como en la misma clase, dependiendo un poco de la envergadura de la evaluación o por la misma política pública podemos utilizar las diferentes evaluaciones que han sido hecha por casos diferentes y a partir de ahí comparar los resultados.